El día de hoy vamos a tocar un tema que personalmente a mí me pega mucho, me alude, porque pues yo fui una persona muy rebelde, ¿no? Hasta haber conocido al Señor Jesucristo. Y el tema tiene que ver justamente con la obediencia, ¿no? Es un tema que como padres nos damos cuenta, a veces reconocemos ya tarde a nuestros padres, ¿no? Y decimos, ¿cuánta razón tenía mi madre? ¿Cuánta razón tenía mi padre, no? Porque la obediencia de los hijos es algo muy importante. Nosotros normalmente les damos instrucciones a nuestros hijos para ayudarlos, para protegerlos, para cuidarlos, porque queremos lo mejor. Con nuestra perspectiva humana, ¿no? Nos podemos equivocar, pero esa es la intención, es una buena intención que se tiene. Pero bueno, cuando hablamos del Señor, la obediencia a Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Y el tema así se llama, la obediencia a Dios. Les decía que es un tema muy complicado, o que fue complicado para mí, porque pues yo era una persona muy desobediente, la verdad. Era una persona sumamente rebelde y no me sujetaba a ninguna autoridad. De hecho, retaba mucho a la autoridad. Y era complicado, ¿no? Al final de cuentas, pues sí hubo consecuencias de esto, pero yo tenía mis propias reglas y no me importaba. Cuando al final de cuentas conozco al Señor Jesucristo, pues empiezo a aprender de la obediencia y de la sujeción, y el de memorizar la palabra de Dios, y el de tener una disciplina en torno a la palabra de Dios. Entonces, el ser obediente para mí fue una prueba importante, y posteriormente fue una muestra de lo que el Señor estaba trabajando en mi vida, porque era algo que no estaba en mi naturaleza, el ser obediente. Pero también me cuestiono, a lo largo de estos años, pues qué tan obediente he sido, o cómo es mi obediencia, y yo creo que vale la pena que nos pongamos todos a reflexionar sobre este tema, porque, insisto, la obediencia a Dios es lo mejor que nosotros podemos tener en la vida como cristianos. Vamos a leer el libro de Jueces, el capítulo 1 de Jueces, y lo vamos a leer del 1 al 21. Lo vamos a leer todo para poner un poco en contexto. Jueces, el capítulo 1. Que tiene que ver, por cierto, mucho con el último capítulo del libro de Josué, prácticamente lo mismo en términos de enseñanza. Entonces dice Jueces 1, dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo.
Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrejaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo que habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Bueno, aquí vemos y estamos tomando como ejemplo a la tribu de Judá, porque cada una de las tribus podemos leer la historia de ellas, las conquistas que tuvieron. Por ejemplo, en el caso de Canaán, conquistaron muchos reinos, ¿no? Entre ellos el de este rey que a su vez había conquistado 70 reinos. Imagínense el poderío que tenía, la grandeza que tenía este reino, y la tribu de Judá los derrotó. Y bueno, podemos ver cómo ellos avanzaban grandemente, pero había algún pequeño detalle por el cual algo se quedaba inconcluso. En este caso, vemos 2 temas, ¿no? No pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, porque tenían carros cerrados, bueno, dice, los cuales tenían carros cerrados, y dice, y el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Bueno, Jerusalén era una ciudad que tenía una ciudadela, porque más arriba dice que derrotaron a algunos de los jebuseos que vivían en Jerusalén, pero la ciudadela, que era un área fortificada que se conocía precisamente como Sión, esta ciudadela mantuvo todavía a su ejército y los jebuseos permanecieron ahí. Los que estaban fuera sí fueron derrotados, sin embargo, estas personas estuvieron ahí durante muchos años, ahorita lo vamos a recordar. Decíamos entonces la importancia de la obediencia, y el tema de hoy se llama la obediencia a Dios. Y es importante que entendamos que la obediencia a Dios debe ser total. Si tú eres un creyente que te has identificado con el Señor y por tal razón te identificas con Él como tu Salvador y como tu Señor, y este es un tema que es importante porque a veces a la gente le gusta que le hablemos del amor de Dios y le gusta pues las cosas bien padres. Hemos tenido algunas personas que han acudido aquí, oye, yo quiero que me hablen del amor de Dios, pero oye, el Señor es tu Señor también. O sea, si tú le recibes es porque te vas a sujetar a Él. Esa parte como que no les gusta a algunos, y algunos se alejan, ¿no? Tuvimos algún caso reciente por aquí. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que si amamos realmente al Señor, si entendemos y reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros, no tenemos ninguna dificultad en sujetarnos a Él. Sobre todo porque lo que Él nos ha dicho, ¿no? Que ligera es su carga, y lo es realmente cuando nosotros descansamos en Él. El Señor se manifiesta de muy diferentes formas en nuestra vida. Y una base importante que debemos de tener siempre es la palabra de Dios. Ahorita que hablaba Patti del devocional y de estar leyendo la palabra de Dios y estar buscando ahora las joyas que nos puede dar Eclesiastés, que nos daban los salmos, etcétera. Estar meditando en la palabra, acumulando la palabra de Dios, es lo mejor que podemos conocer, que podemos saber para conocer la palabra de Dios y entonces obedecer la palabra de Dios. Y mientras más conocemos de la palabra de Dios, mayor oportunidad tenemos de fortalecernos en el Señor, de conocer sus promesas y de obedecerle. Mientras más conocemos entonces la palabra de Dios, más sabemos también lo que Él espera de cada uno de nosotros y qué debemos hacer en cada circunstancia y situación que viene en nuestras vidas. Debemos de tener entonces muy claro lo que el Señor espera de nosotros, y es muy sencillo. Podemos tener una idea muy precisa de lo que haría el Señor Jesucristo en cada una de las situaciones en las que nosotros, por alguna circunstancia, nos encontramos. ¿Qué haría el Señor en este momento en particular? Cuando vemos este pasaje del libro de Jueces, que insisto, coincide con el último capítulo del libro de Josué, nos podemos dar cuenta de que Israel no cumplió a cabalidad la voluntad de Dios
Y estamos viendo el ejemplo de Judá. Judá era la primera tribu que Dios dijo que tenía que entrar a luchar después de que falleció Josué y a conquistar la porción de tierra que le correspondía, y por eso lo estamos tomando como ejemplo. Pero pueden leer en estos mismos pasajes de la Escritura de todas las tribus cómo fueron muy exitosas, conquistaron muchos reinos, pero hubo algún pueblo ahí que se les dificultó y que lo dejaron ahí. El Señor les había dado la instrucción de que tenían que destruir todo lo que encontraran, entrando en todos estos pueblos, destruirlos y sacarlos de ahí, que no quedara absolutamente nada de ellos. Y claro que había una razón por eso, ¿no? Así es que no debe de sorprendernos ni ponernos nosotros en la posición de jueces de cómo puede ser posible que no lo hicieron, porque realmente tuvieron muchos éxitos. Ahorita Guti nos hablaba del ejemplo de Pedro, ¿no? O sea, dice, ay, hombre de poca fe, le dijo el Señor, porque hubo un momento en que las circunstancias, dice la palabra de Dios, lo distrajeron y se empezó a hundir, pero dio unos pasos. O sea, y esos pasos, yo me pregunto si yo hubiera sido capaz de darlos. O sea, en un momento determinado, él depositó su confianza y la fe en lo que el Señor le estaba diciendo. En un momento determinado se distrajo y las circunstancias hicieron que perdiera vista al Señor, y entonces se empezó a hundir. Pero sí vemos con estos pueblos también. O sea, las tribus conquistaron muchísimos reinos, tuvieron mucho éxito, pero en momentos determinados, por alguna circunstancia, pues vemos que dejaron vivos a muchos de los habitantes, y en estos casos también viviendo entre ellos. El plan de Dios, desde que les dijo que entrarían en su nuevo hogar, les pidió que cuando entraran y derrotaran a estos pueblos, destruyeran todo. Lo vemos en Deuteronomio 20, 16 al 18. Y lo está diciendo en futuro. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. El Señor es súper claro en sus instrucciones, no deja lugar a dudas, ¿no? Entonces, dentro de todos estos pueblos, nosotros podemos darnos cuenta que muchos de ellos no fueron destruidos. En este caso estamos viendo los jebuseos, que se señalaban específicamente que debían de ser exterminados prácticamente, y había esta razón importante, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo Judá, tras ser tan exitoso, venían también de haber presenciado y vivido personalmente muchos milagros, primeramente con Moisés y posteriormente con Josué, y el Señor había cumplido siempre lo que les había prometido. No arrojaron entonces a los jebuseos de Jerusalén, y él les trajo grandes consecuencias. Ahora hay un detalle importante a notar. El versículo 21 dice, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Cómo nos encontramos en la palabra de Dios tanto a Judá como a Benjamín? Y obviamente cuando hablo de Judá son los descendientes de Judá, los descendientes de Benjamín, que están teniendo este problema con los jebuseos. Los dos. ¿Por qué? Porque curiosamente, cuando Moisés estableció la división de las tierras en donde iban a quedar cada una de las tribus, justamente Jerusalén estaba en medio de las dos tribus. O sea, había una parte que le correspondía a Judá y había otra parte que le correspondía a Benjamín. Y este es un tema interesante que vamos a retomar. Porque en Josué 15:63 dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Se fijan, habla de Judá y habla de Benjamín, que no pudieron derrotar a los jebuseos. Y particularmente a los jebuseos que vivían en esta gran fortaleza, se llamaba Sión, esta enorme fortaleza que estaba dentro de Jerusalén. Entonces podemos entender por qué habla de las dos tribus, pero de igual manera ni una ni otra pudo con este enemigo. Y podemos decir, bueno, es que era una fortaleza muy grande, estaban muy armados, era muy difícil. Sí, pero el Señor los ayudó a derrotar
todavía fortalezas mayores que ellas. Podemos recordar el tema de Jericó, por ejemplo, ¿no? Y muchas victorias que el Señor les había dado de una manera sumamente extraordinaria, provocando fuego desde el cielo, de manera milagrosa. Judá había derrotado entonces a esta parte de Jerusalén y destruido a estos habitantes, pero dejaron a la fortaleza y a los soldados que estaban ahí cohabitando con ellos. Y fíjense que permanecieron por más de 400 años conviviendo con los jebuseos aquí en Jerusalén, hasta que en un futuro llegó David, que fue quien tomó esta fortaleza, como vemos en 2 de Samuel 5, del 6 al 9. Entonces marchó el rey con sus hombres, está hablando del rey David, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar. Es decir, tenían mucha confianza de que no los podían derrotar. Habían vivido muchos años ahí y nunca los habían podido sacar. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Entonces vemos cómo esta desobediencia o esta falta de obediencia total que tuvo tanto la tribu de Judá como de Benjamín les trajo muchas consecuencias negativas. Y es importante que meditemos en ello, porque al final de cuentas nuestra vida se puede ver reflejada en esto. En este caso en particular vemos cómo pasaron 400 años de esta convivencia con ellos, que fue un gran tropiezo para Judá, y vemos cómo David toma y lo nombra la ciudad de David, esta ciudadela. Poco más adelante Salomón construye en la misma zona el templo donde se manifestaría Dios a su pueblo y pasaría a ser el lugar más importante de adoración, el templo de Salomón. Y bueno, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene, pues, el que podamos realmente cumplir totalmente la voluntad de Dios. Por muchas victorias que tengamos, por muchas cosas que nos haya dado el Señor, por muchos años que tengamos con Él, no debemos descuidarnos y dejar de cumplir su voluntad completamente. Esto es lo que nos enseña esta parte de las Escrituras. En Jueces 2, 1 al 3, podemos ver que dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Porque, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Como ya había dicho el Señor que iba a suceder. De tal manera, pues, que podemos darnos cuenta que esta desobediencia que tuvieron trajo grandes consecuencias negativas a la vida de todo el pueblo de Israel. Porque a través de esto empezaron ellos a rebelarse en contra del Señor. Y vemos en toda la historia del libro de los Jueces algo que nos sorprende precisamente cuando hacemos el devocional o leemos la palabra de Dios, es que en un momento se encuentran muy bien adorando al Señor, en buena relación con el Señor, y luego vienen otra vez y pecan contra el Señor. Y es un ciclo de caídas y levantadas, caídas y adelantadas. Y uno dice: ¿por qué estas situaciones? Bueno, precisamente porque permitieron que pueblos idólatras vivieran entre ellos y permitieron entonces que estas personas influyeran en sus vidas y dejaran entonces de atender al Señor. Y esto debe traer una enseñanza para nosotros, porque si bien es cierto que el Señor nos tiene aquí para que nosotros cumplamos sus propósitos, también nos relacionamos con otras personas. Y a veces puede ser que estas personas influyan más en nosotros que lo que nosotros influimos en ellos. Es decir, el medio ambiente
que es un medio totalmente descompuesto, muchas veces influye más en la vida del creyente que lo que el creyente influye en ellos. Y nosotros estamos aquí con el propósito de que seamos la luz del mundo, de que nosotros llevemos el evangelio, que llevemos la palabra de Dios a todas las personas para que ellos se conviertan al Señor Jesucristo. De tal manera, pues, que es algo que debemos revisar en nuestras vidas si el mundo no está influyendo en nosotros. Y también tiene que ver con cuestiones internas que podamos estar teniendo nosotros que no hayamos entregado al Señor, porque nuestra rendición al Señor debe ser total. Debemos de entregarle todo al Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta en ocasiones que puede haber ahí un detalle que todavía venimos arrastrando de nuestra antigua naturaleza, que esta parte no la he dejado en manos del Señor, que todavía acostumbro algunas cosas o he retomado algunas que ya había dejado anteriormente. Entonces es importante revisar nuestra vida para que nosotros podamos darnos cuenta si nuestra obediencia al Señor es total, si realmente hemos cortado con todo aquello que nos aparta del Señor y no estamos de alguna manera pues teniendo problemas de entrega hacia el Señor y de obediencia a medias, ¿no? También debemos tener presente que la obediencia a Dios es por fe. La obediencia a Dios es por fe. Somos obedientes al Señor y en mi caso particular porque yo escucho su palabra, entiendo lo que Él quiere y por amor a Él yo me entrego y le obedezco. Y les decía que era un problema al principio de vida, porque yo no, al principio de vida cristiana, porque yo no estaba dispuesto a sujetarme a nadie, o sea, había sido una vida de mucha rebeldía, entonces era difícil de repente rendirme totalmente y decir lo que tú digas, Señor. Entonces sí, el Señor trató conmigo, evidentemente, ¿no? Y gracias, le doy gracias al Señor por ello, ¿no? Nuestra obediencia entonces debe de seguir siendo completa hacia el Señor. Como ese día en que nosotros dijimos, Señor, tú me dices en tu palabra que si yo me arrepiento de mis pecados, si te pido perdón, si hago tuyo el sacrificio que hiciste en la cruz, tú me vas a salvar. Yo lo creo y lo creo completamente, no lo creo a medias y me entrego completamente, no me entrego a medias. En ese momento que entregamos nosotros nuestra vida, depositamos nuestra fe y confianza plenamente en la palabra del Señor y fuimos salvados. Pero a veces va pasando el tiempo y olvidamos las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y entonces empezamos a dudar y empezamos a tener problemas de obediencia completa que no tenemos hacia el Señor. La obediencia entonces es por fe. Nosotros, por ejemplo, no podríamos cumplir, y eso lo sabemos, la ley para ser salvados. No podríamos hacerlo. Por eso el Señor lo hizo en nuestro lugar. Y en ese momento se cumplió toda la ley. Nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y entonces somos justificados, somos hechos justos delante de Él. No hay ningún pecado que se nos pueda imputar en ese momento. Pero a lo largo de nuestra vida cristiana a veces tropezamos, a veces caemos y a veces hay situaciones que mantenemos y que no deberíamos de tener. Porque hay otra ventaja aquí, no es únicamente la obediencia, que sí es importante obedecer al Señor, es la base de todo, sino también el entregarnos a Él, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. De tal manera que para nosotros todavía es una doble ventaja el que el Señor nos guíe a cumplir su voluntad. Es importante conocer entonces la voluntad del Señor y entregarnos plenamente a Él, dejar que Él sea el que conduzca. Tenemos entonces muy claro que la salvación es por fe, por la confianza que depositamos en el sacrificio del Señor. Y además que este es suficiente para alcanzar la salvación. No hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para ser salvos. Pero seguimos siendo obedientes al Señor, así como lo fuimos en ese momento, porque su palabra no ha faltado. La palabra de Dios nos sigue cada vez enseñando y mostrando nuevas cosas que debemos nosotros de hacer. Y la pregunta es si nuestra obediencia hacia Él sigue siendo perfecta y si seguimos confiando y depositando nuestra fe totalmente en Él. Israel recibió la palabra del Señor, que desde Abraham les había prometido que en la tierra prometida morarían, que era una tierra que fluía leche y miel, y esta promesa la repitió
a lo largo de generaciones el Señor. Vemos en Génesis 15, 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y estamos hablando de miles de años antes de que esto sucediera. Cuando el Señor le dice, esta tierra la daré a ti y a tus herederos. Y esta promesa la repitió el Señor, la repitió posteriormente a Isaac, la repitió a Israel, la repitió a Moisés, la repitió a Josué. A lo largo de todas las escrituras el Señor ratifica sus promesas de la tierra prometida que tenía y les dice que se las está entregando. No los condiciona más que a que sean obedientes y a que sean valientes para tomarlas en sus manos. Este pasaje que acabamos de leer en Génesis 15, 18, fíjense que establece los límites y de las fronteras que va a tener la tierra prometida. Desde que el Señor hace un pacto con Abraham, él ya tenía delimitadas las fronteras, que después lo vemos también cuando lo va ratificando, las fronteras de lo que sería la tierra prometida. Esas fronteras nunca las alcanzó Israel. Lo más cerca que estuvo fue en el reinado de Saúl, pero no logró alcanzar todo lo que el Señor desde miles de años atrás había reservado para ellos. Y tiene que ver justamente por la falta de confianza. En un momento, haciendo la analogía de lo que pasó con Pedro, las circunstancias tal vez los hicieron dudar. Se menciona que había un pueblo que tenía carros cerrados. Es una circunstancia muy importante. O sea, es realmente una ventaja muy grande en la guerra, pero contra el Señor, ¿qué podían hacer los carros cerrados, no? Las circunstancias entonces hicieron que dudaran de la promesa del Señor en un momento determinado. Y además el Señor le dice que esta tierra será una heredad perpetua para ellos. Y esto es muy interesante porque eso se remite ya a la segunda venida del Señor Jesucristo. En Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. De tal manera, pues, que nosotros podemos darnos cuenta de cómo el Señor tenía reservado un paquete enorme para ellos de tierra que no lograron alcanzar. En Josué 1 leemos lo que el Señor le dijo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Hasta dónde quieres caminar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pisar? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Entonces nos damos cuenta, nuevamente ratifica las colindancias que va a tener la tierra prometida y nuevamente nos damos cuenta que no las alcanzaron. Os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es una promesa realmente enorme, grandísima, maravillosa, que nosotros podemos tomar también para nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a avanzar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a creerle al Señor? ¿Qué nos detiene? ¿Qué circunstancia nos detiene para seguir confiando en el Señor? A ellos simplemente se les invita a caminar por fe y tomar lo que Dios les había prometido. Simplemente, claro que no, hay barreras, hay ciudades amuralladas, hay gigantes. Se dice que Caleb derrotaron a los hijos a los 3 hijos de Anac que quedaban todavía por ahí. O sea, realmente hay circunstancias difíciles, pero el Señor no les habla de las circunstancias, le dice, tú camina por fe y yo te lo voy a entregar. Y nosotros debemos estar caminando por fe. Ahí es donde está la prueba de fe. Cuando vienen las circunstancias, cuando las cosas no son tersas,
Cuando volteamos a ver el oleaje que volteó a ver Pedro, que lo puso a dudar, ahí es la prueba de fe. Ahí es cuando nosotros debemos de recordar las promesas que Dios nos ha hecho y saber que Él nos da la victoria. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué desconfiar, no tenemos por qué dudar. El Señor nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre nuestros enemigos y Él quiere vernos siempre gozosos avanzando hacia adelante. ¿Qué podemos temer si el Señor está siempre con nosotros? ¿Quién podrá derrotarnos si estamos tomados de la mano del Señor? ¿Quién podrá más que nosotros si Dios está con nosotros? No hay nadie. Las promesas de Dios para cada uno de nosotros son maravillosas y es importante que descansemos en ellas y que caminemos por fe. Las tribus de Israel tuvieron muchas victorias, derrotaron a grandes pueblos, pero al final dejaron habitando con ellos a diferentes naciones. Dios nunca falla en sus promesas. Él les había prometido que entregaría en sus manos a todos los pueblos que enfrentarían. Y vemos cómo esta obra no se cumplió en su totalidad. La única razón es que su confianza en Dios falló ante determinadas circunstancias. Cuando las cosas no salen como deberían, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros por falta de fe. Esto aplica perfectamente a nuestras vidas y lo vivimos día con día. Y siempre los ejemplos que nos pone la palabra de Dios, pues son ejemplos que nos hacen reflexionar. O sea, ellos están enfrentando a gigantes, están arriesgando su vida, están enfrentando ciudades amuralladas. ¿A qué enfrentamos nosotros? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los gigantes o lo que yo considero un gigante que no pueda derrotar? Mi ansiedad, las dificultades de salud, las dificultades económicas. ¿A qué le llamas el gigante que no puedes derrotar? La ciudad amurallada que no podemos conquistar. No hay nada que no podamos conquistar si nosotros confiamos plenamente en el Señor. Y esa es la pregunta. ¿Tenemos nuestra fe depositada plenamente en el Señor? ¿Qué cosas nos derrotan? Cada uno de nosotros podemos hacer un análisis y con qué cosas tropiezo. ¿Qué pendientes dejamos? ¿Qué palabras del Señor no cumplimos plenamente en nuestras vidas? Si tenemos pendientes en nuestra vida espiritual, no es culpa de Dios. Las promesas de Él ahí están. Es únicamente que las creamos y que caminemos por fe. Es falta de fe lo que nos hace que seamos derrotados en la vida espiritual. La obediencia a Dios. También debemos nosotros saber que para cumplir con ella, el Señor dispone de todas las cosas para que sea para nuestro bien. Esa es otra cosa muy importante. Ahorita poníamos el ejemplo de que nosotros como padres educamos a nuestros hijos y los tratamos de guardar. Es una buena intención, pero estamos limitados. No tenemos el conocimiento ni el poder de Dios. Entonces, y es una responsabilidad muy grande. Yo también recuerdo, ¿no? Cuando nació mi primera hija, no éramos creyentes. Y yo sentía una gran responsabilidad. Híjole, lo que yo diga, lo que yo haga, va a resultar en lo que ella sea. Y era una gran responsabilidad. Cuando recibo al Señor y veo los principios bíblicos y veo cómo tratar con los hijos y empecé a crecer y en el conocimiento, descansé. Descansé grandemente porque, Señor, yo sé que si yo aplico tu palabra, tú vas a dar el resultado. Entonces me dediqué a aplicar la palabra del Señor. Y si el resultado no se da porque ya siendo grandes ellos toman sus decisiones, se alejan o lo que sea, yo cumplí con lo que el Señor nos dijo. Y eso da mucha paz, mucha tranquilidad. Y creo que es muy importante. El Señor siempre quiere nuestro bien. No quiere mal para nosotros. Obedecer a Dios siempre será en nuestro propio beneficio. Dios quiere darnos paz y reposo, pero nosotros nos resistimos. La tierra prometida realmente era como Dios la había descrito. En ella podían vivir tranquilamente y sin problemas todos los hijos de Israel, y ese era el propósito de Dios. Pero al no cumplir en su totalidad sus instrucciones, permitieron que pueblos idólatras vivieran junto con ellos. Y bueno, tenemos por ejemplo a estos jebuseos que permanecieron viviendo con ellos, y que entonces esta ciudad fue habitada tanto por judíos como por jebuseos. Y este intercambio pues empezó a involucrar a dioses paganos en la vida de los israelitas,
vivieron mezclados con naciones que adoraban a otros dioses. Y dice Jueces 3, del 5 al 6, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron sus hijas por mujeres y sirvieron a sus dioses. Estos mismos pueblos son desde los que hacía más de 10,000 años el Señor había manifestado a Abraham. Te voy a dar la tierra de ellos y tú deberás destruirlos. Y aquí estaban presentes. No los alejaron y terminaron sirviendo a sus dioses. Comentábamos ahorita el tema de Salomón. Salomón cayó también en esta situación. Tuvo esposas que venían de estos pueblos y al final de sus días, tristemente, también sirvió a sus dioses. Y es algo lamentable, teniendo la gran sabiduría que el Señor le había dado y que al final de cuentas perdió en la vanidad. Entonces, la idolatría y una enorme influencia cultural pagana vino a inundar al pueblo de Israel. Y entonces por eso podemos entender que en lugar del éxito y la victoria permanente, podemos leer en los libros de Jueces y después en los capítulos de Reyes, pues estas caídas y levantadas, caídas y levantadas, caídas y levantadas, más caídas que levantadas, pero al final de cuentas también tal vez podamos identificarnos con esa situación. Nos levantamos, caemos, nos volvemos a levantar, volvemos a caer. ¿Qué nos está pasando? Estamos permitiendo que estas ideas paganas, que estos dioses externos, que esto que ocupa el lugar del Señor, nos interfiere en nuestra vida, compenetre nuestra manera de pensar y comprometa también nuestra vida delante del Señor. De tal manera, pues, que tenemos que fortalecernos en Él para tener la victoria espiritual. Estos pueblos se convirtieron en un tropiezo espiritual. El Señor les había advertido, si no los expulsan, estas naciones van a ser para ustedes tropiezo. Y esto terminó sucediendo. Al grado que el Señor dice, ok, no obedecieron, ahí los voy a dejar. Yo no voy a obrar de una manera extraordinaria para expulsarlos porque ustedes desobedecieron. Y vemos cómo en Jueces 2:3 el Señor les dice, no los arrojaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Y así fue. Israel cayó repetidamente en idolatría. El pueblo se apartaba de Dios y luego sufría la opresión y luego regresaban al Señor. Gracias a Dios que lo hacían. Jerusalén entonces no fue plenamente de Israel hasta que David, 400 años después de que estaban en la tierra prometida, tomó la ciudadela llamada Sión y la llamó la ciudad de David. Segunda de Samuel 5, 6 y 7 dice, el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y es interesante porque finalmente Jerusalén se convirtió en la capital de Israel. Si leemos un poquito la historia de los tiempos de David, nos vamos a dar cuenta que el reino se había dividido. Como consecuencia de la lucha que había tenido Saúl contra él, había personas que no reconocían como rey a David. Entonces, el hecho de haberlo tomado en esta posición que estaba realmente en el corazón, digamos, de la tierra prometida y que involucraba al menos a 2 de las tribus, logró para unificar el reino del sur y el reino del norte. Y al final de cuentas, el Señor tenía ese lugar como para hacer el templo de adoración para Dios. Y se ha convertido pues en el lugar más importante en la tierra, digamos, para los creyentes. Entonces, al convertirse Israel en capital, podemos darnos cuenta que todo esto se atrasó 400 años, porque pudo haber sido desde el principio el lugar que Dios tenía reservado para ellos. El Señor utiliza todas las circunstancias, aún los errores que nosotros cometemos, para bendecir a su pueblo. David moró entonces en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Entonces podemos meditar nosotros a lo largo de esta historia y de toda la historia del pueblo de Israel, cómo la obediencia total es importante para nuestra salud espiritual.
para que nosotros podamos alcanzar todo el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor tiene un plan para ti en lo personal. A veces tal vez no lo has pensado, pero tiene un plan para ti en lo personal. Y es un plan maravilloso que no podrás descubrir si no obedeces al Señor en su totalidad, en todo lo que Él dice. Es importante que cada uno de nosotros nos entreguemos entonces a la obediencia al Señor. ¿Tienes áreas en tu vida áreas de oportunidad que no has entregado al Señor? Cada uno de nosotros podemos meditar en ello, cada uno de nosotros podemos cuestionarnos. ¿Tienes plena confianza en las promesas del Señor? ¿Cumples con la palabra de Dios? ¿La haces una realidad en tu vida? Debemos aprender de otros, y en este caso, las personas que encontramos en la palabra de Dios, para que eso que les sucedió a ellos no nos suceda a nosotros. Reinos que pudieron ser tremendamente exitosos, se fueron tropezados por un pequeño reinecito, por un pequeño grupito. Oye, 70 reyes, grandes extensiones de terreno, muchas personas conquistadas, pero hubo un pequeñito pueblo ahí que le permitiste permanecer, y ese pequeño pueblo contaminó a todos los demás. ¿Hay algo en tu vida que te esté contaminando, que evite que tú puedas cumplir la voluntad de Dios en tu vida? Es importante que cada uno de nosotros meditemos y tomemos las decisiones que tengamos que tomar para que el Señor se convierta totalmente en nuestro Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga.